la persona. A ver. Ven y ya. Yasmín, ¿quién es con usted en su equipo? Edith y Lisette. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, en cuanto se conecte Lisette, pueden empezar. ¿Sale? A ver. Entonces, déjenme ir mientras poniéndoles su lista. Yasmín Flores, Edith, Ana. mm, Buenos días. Hola, buenos días, Sirma. Buenos días, Yasmín. Buenos días. Ok. Muy bien. ¿Cómo están? Vamos a ver. Yasmín, entonces son Sí, usted, Edith y Lisette. sí, Ok, a la hora que quieran comenzar. ¿Vale? va. Es la premisa. Ah, ok. Bueno, voy a iniciar yo, ¿verdad, Jazz? Sí, Bien. Profesor, estoy como siempre en mi celular en un estacionamiento, así es que téngame paciencia. Muy bien. Pues a nosotros nos tocó el aprendizaje significativo. Cámbiale, Jazz. Para poder entender este aprendizaje, pues vamos hablando quién fue el que lo formó, que fue Auswell, un psicólogo y pedagogo estadounidense quien propuso este tipo de aprendizaje. Esto con el objetivo de comprender aquellos mecanismos implicados en la adquisición y retención de los conocimientos de los estudiantes. Según esta teoría, el estudiante aprende realmente cuando relaciona los nuevos conocimientos adquiridos con los que ya posee. La siguiente ya, yo te lo explico. La teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel fue desarrollada en 1968 y es una teoría educativa que abarca el aprendizaje, la memoria y la motivación. Se centra en la idea de que los estudiantes aprendan mejor cuando hay una conexión significativa entre los conceptos nuevos y lo que ya conocen. Esta teoría se basa en la idea de que los estudiantes deben ser capaces de relacionar los conceptos con lo que ya tienen para que el aprendizaje sea significativo. La siguiente. Cuando hablamos del aprendizaje significativo, es el que conecta por conocimientos previos, se recuerda y se aplica mejor y promueve el aprendizaje, el pensamiento crítico. Más sin embargo, el aprendizaje mecánico es aquel que se memoriza sin comprensión, se olvida fácilmente y no fomenta la comprensión. Aquí menciona un ejemplo, por ejemplo, formular el área de un triángulo base por altura entre dos. Será significativo si el estudiante que es la base, si entiende qué es la base, qué es la altura, pero si lo relaciona con figuras, este tendría un aprendizaje significativo. A diferencia cuando lo hacemos solamente en el pizarrón, que los alumnos se quedan solamente con eso. Cuando lo hacen con la figurita, entienden la base y la altura. ¿Cómo funciona el aprendizaje significativo para los docentes? Este facilita la conexión entre lo nuevo y lo conocido. Propone ejemplos, analogías, actividades prácticas, el material potencialmente significativo, evalúa de forma formativa. Es por ello que es necesario, se tiene que seguir un contenido de área o asignatura al pie de la letra.
no es cierto, dice, no es necesario al área o asignatura al pie de la letra, sino más bien aprovechar situaciones valiosas para incluirlas. No todo lo que está en los programas y en los libros u otros materiales educativos del currículum es importante. En otras palabras, la percepción experticia y conocimientos del docente está en todo instante atento a seleccionar y hacer énfasis en conceptos valiosos para sus estudiantes. En cada momento de la rutina de aula, ampliando los conocimientos, transformándolos o creando opciones nuevas de conocimientos valiosos. ¿Cómo funciona el aprendizaje significativo en los estudiantes? Este participa activamente, relaciona ideas y reflexiona, aplica lo aprendido en diferentes contextos. En consecuencia, esta propuesta te hace que el estudiante no espere que le digan qué hacer, sino que sienta el interés por buscar y complementar los conceptos, creando nuevas líneas y necesidades de acuerdo a lo que sabe, su utilidad y necesidad. De ahí será un aprendizaje significativo, reflexivo y duradero por la construcción personal e inquietante, además de la experiencia afectiva del estudiante en su dedicación y compromiso con este. Es decir, la experiencia humana no se implica el pensamiento, sino también la afectividad, y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al enriquecer el significado de sus experiencias. Aquí voy a parar un poquito para explicarlo antes de que empiecen mis compañeras. Entonces, este aprendizaje habla precisamente de, de cómo lo tenemos que relacionar. Ahorita que estábamos en la clase con la maestra anterior, él precisamente el asociar, traer a nuestra mente el asociar, eso nos ayuda mucho. Entonces, esto se relaciona mucho con esto. ¿Por qué? Porque cuando el docente empieza, por ejemplo, con algún tema, por así mencionarlo, a lo mejor lo del reciclaje, siempre se les hacen preguntas a los alumnos primero. A ver, pudiera ser a lo mejor, ¿alguien sabe de alguna campaña? O ya puede ser una campaña ecológica o lo han hecho en su casa o en la comunidad, para empezar a relacionar el tema de lo que quiero hablar con algo que ya han experimentado. Entonces, el hacer las preguntas, el plantear las preguntas, eso hace que motiven el pensamiento crítico. Y pues en cuestión de los docentes, también para que este sea como más enriquecido y que tenga más comprensión, ahí decía que utiliza metodologías didácticas, entonces pudiera ser que también depende mucho del área con la que se va a trabajar, utilizando mapas conceptuales, organizadores gráficos, a lo mejor cuadros de Venn, diagramas de Venn, los sinópticos, algo que nos planteen con los conocimientos previos y integrar la nueva información que vamos a proporcionar. Entonces, me encontré, por ejemplo, por así decirlo, casi un chiste, en donde está Homero Simpson y le pregunta, uno dice, la suma de las raíces cuadradas es un triángulo, y él se queda pensando así, ¿cómo es el triángulo equilátero, no? Y contesta otro, el triángulo que se parece a los Doritos. Entonces, ¿cómo asociamos las cosas? Eso le da ese aprendizaje significativo. Hablar del aprendizaje significativo y al aprendizaje mecánico, que también lo vimos ahorita en la clase anterior, memorizar por memorizar, pues no tiene sentido. Más sin embargo, cuando es significativo, pues es porque hay una comprensión y porque lo relacionamos con algo que ya sabemos. Ahí sería mi aportación. Ok. Gracias, Edith. Continúa, Lisette. Bien. Beneficios del aprendizaje significativo. Aumenta la motivación y el interés por aprender, promueven el pensamiento crítico y la creatividad, prepara a los estudiantes para aplicar el conocimiento en situaciones nuevas y desafiantes. Los conocimientos son almacenados en la memoria a largo plazo, por lo que la retención de la información es más duradera y persistente. Fomenta la participación activa del estudiante, ya que requiere de una predisposición a la hora de llevar a cabo este tipo de aprendizaje, y la motivación del estudiante para adquirir nuevos conocimientos.
Esta es tanto la causa como el afecto de este tipo de aprendizaje. Y les voy a dar algunos ejemplos de aprendizaje significativo. Este es a nivel preescolar. Sería el ciclo de la planta. Los niños plantan semillas, frijol, por ejemplo, y observan su crecimiento durante varias semanas. ¿Por qué es un aprendizaje significativo? Porque parte del conocimiento previo de los niños han visto plantas o frutas en casa o en la escuela y a través de la experiencia concreta relacionan esa información previa con información nueva, cómo crecen, qué necesitan para vivir, etcétera. Es una experiencia vivencial que se conecta con su realidad. ¿Cómo la podemos aplicar? Pues principalmente en un inicio con una activación de conocimientos previos, conversar con ellos, preguntarles qué saben sobre las plantas, etcétera, y mostrarles imágenes o llevar una planta real al aula para que ellos la observen. Segundo sería el desarrollo, que ya sería una experiencia directa, para que cada niño siembre una semilla en un vasito, hacer registros diarios como dibujos, tomar fotografías y pequeñas descripciones orales que ellos nos hagan. Se leen cuentos sobre plantas o la naturaleza y se incorporan canciones o juegos relacionados. Y ya en el cierre sería una construcción del nuevo conocimiento, que ya sería comparar sus plantas, cómo fue el crecimiento de cada una de sus plantitas, dibujar el ciclo de la planta y compartir con sus compañeros qué fue lo que aprendieron. Y en el rol del alumno sería explorador activo, donde experimenta, observa, pregunta y saca conclusiones, participa en la construcción del conocimiento, relaciona lo nuevo con lo que ya sabía y comparte e interactúa, que sería aprende de sus compañeros, expresa lo que descubre. Y como resultado tendríamos que el niño no solo sabe que las plantas crecen, sino que comprende cómo y por qué a través de una experiencia real emocional y emocionalmente significativa para él. Este aprendizaje es duradero y útil para futuras experiencias escolares y de vida. Como otro ejemplo, tenemos el ciclo de una mariposa. Situación de aprendizaje, los niños observan y experimentan directamente las etapas de transformación de una oruga a mariposa. La introducción del elemento real, la maestra trae al aula orugas vivas en un recipiente con hojas. Observación diaria y guía, los niños observan diariamente cómo las orugas comen y crecen, cómo forman una capita crisálida y finalmente presencian la emergencia de las mariposas. 2, durante todo el proceso, la maestra guía la observación haciendo preguntas sencillas como ¿qué hace la mariposa antes de nacer? ¿Qué crees que pasará ahora? Y como conexión o con el entorno, al final las mariposas son liberadas en el jardín, conectando la experiencia del aula con el mundo exterior. El rol del docente aquí sería proveedor de experiencias concretas. El docente es quien organiza y trae los materiales didácticos que permiten la interacción directa de los niños. En este caso, pues serían las orugas vivas. La guía y facilitador orienta la observación de los niños, hace preguntas que estimulan su curiosidad y pensamiento y utiliza un lenguaje sencillo y apropiado para su edad para describir qué es lo que ocurre. Conectador de conocimientos, ayuda a las niñas a relacionar lo que ven y experimentan con nuevos conceptos, anclándolos en su estructura cognitiva de manera vivencial. Y el rol del alumno sería observador activo. Los niños participan activamente en la observación diaria del ciclo de la vida de las mariposas. Experimentador, aprenden a través de la experiencia directa y sensorial, manipulando con cuidado y viendo los cambios. Constructor de significados, conectan las palabras animal, vuela, mariposa con los seres vivos y los procesos reales que están presenciando, dándoles un significado personal y duradero. Explorador, demuestran curiosidad y hacen preguntas sobre lo que están viendo, lo que los impulsa a su propio aprendizaje. Y ahora les voy a dar un ejemplo a nivel primaria, que sería quinto.
Y el ejemplo es mi historia familiar en el tiempo, asignatura, historia, formación cívica y ética. Tema, la historia personal y familiar como parte de la historia de México. Contexto del aprendizaje significativo. Los alumnos investigan la historia de sus familias, fechas importantes, migraciones, oficios, tradiciones y la relacionan con los procesos históricos de México, como la Revolución Mexicana, migraciones internas, cambios sociales o económicos. El rol del docente, presentan el tema, vinculándolos con la identidad de sus alumnos y preguntando, saben de dónde vienen sus abuelos, qué historias se cuentan en casa. Facilitan una investigación sencilla, sugiere entrevistar a familiares, buscar fotos antiguas o recuerdos significativos, ayudar a conectar hechos personales con contextos históricos mayores. Por ejemplo, mi bisabuelo migró del campo a la ciudad a los 40 años. Estimula la reflexión y el respeto por la diversidad de historias familiares. Rol del alumno, protagonista de su proceso de aprendizaje. Aquí investiga activamente con su familia. Elabora una línea del tiempo de su historia familiar con fechas clave, nacimientos, mudanzas, trabajos, etc. Expone su historia al grupo comparándola con la de sus compañeros para encontrar similitudes y diferencias. Y valora su identidad personal y cultural como parte de una historia más amplia. Como producto final, sería una línea del tiempo familiar que esté ilustrada, acompañada por una breve narración que el alumno presente al grupo y una reflexión escrita donde diga que sé que aprendió sobre su historia y la de México. Y en resultados, el aprendizaje significativo, porque se vincula lo nuevo, que sería el contexto histórico nacional, con lo existente, su historia personal y familiar. Promueve la comprensión profunda del concepto de historia como una construcción social y vivencial y refuerza la identidad, el respeto y la empatía. A mí me tocó el nivel secundario. Voy a hablarles unos ejemplos eh, en donde se presenta un problema conceptualizado, que el tema sería hacer una ecuación lineal, donde organizaron una venta de pasteles para recaudar fondos y que tienen que saber el costo fijo de los ingredientes y el precio de venta de cada pastel. Tienen que saber cuántos pasteles necesitan para venderlo y cubrir los costos y obtener una ganancia deseada. Entonces los estudiantes se analiza el problema y con la guía del profesor se identifican los variables y las relaciones. Utilizan sus conocimientos previos de aritmética y lógica para formular una ecuación lineal que represente la situación. Y ya sabiendo los costos, obviamente, de lo que se vendió, se resuelve la ecuación para encontrar el número de pasteles, se discuten otras aplicaciones reales, el cálculo de distancias y tiempos en viaje, costos de servicios, planificación financiera. ¿Por qué es significativo? Porque los estudiantes ven las matemáticas no como un conjunto de reglas, sino también como una herramienta ya para resolver problemas reales que pueden entender y con lo que pueden identificar ya como una planificación de un evento escolar. Y conectan el concepto abstracto, que es una ecuación lineal, ya con una situación de práctica. Tengo otro ejemplo, que es una nivel secundaria de 13 a 15 años, ahí dice 18, pero es a 15, que es un ejemplo de huertos escolares agroecológicos que se realizó realmente en El Limón, Jalisco. Se implementó un programa en escuelas secundarias donde los estudiantes instalaron huertos escolares con enfoque agroecológico, aprendieron a cultivar hortalizas, a sembrar árboles endémicos y plantas medicinales sin químicos. Aplicaron conceptos de composta, abonos orgánicos y cuidados de suelo. Desarrollaron proyectos complementarios como viveros, reciclaje, macetas biodegradables, producción de jabones ecológicos y senderos de paso. ¿Por qué es significativo? Porque conecta conocimientos y la vida real, que lo relaciona con la biología, las ciencias y las matemáticas. Parte de la experiencia local
que es lo que pasa de lo teórico al cultivo. El proyecto con sentido no solo aprenden, sino que crean valor ambiental y comunitario. Es interdisciplinar y colaborativo, involucra ciencias, tecnología y lenguaje. Y en el diagnóstico del entorno, pues detectó espacios dentro o fuera de la escuela donde hacer un huerto. Plantea la pregunta guía que cómo podemos producir alimentos saludables y cuidar nuestro entorno desde la escuela. En el diseño participativo mapea el terreno y seleccionó las plantas autóctonas. Estableció roles como la siembra, el riego, el control de plaga y compostaje y registros. Implementaron como los semilleros, el compost y sembraron las plantas. Midieron el crecimiento, el pH del suelo y registraron datos. En producción de producto, pues hicieron un vivero, jabón ecológico, ferias escolares, mural sobre el ciclo de cultivo y socialización e evaluación, presentación a una comunidad en alguna feria verde y charlaron con las familias. El aprendizaje significativo va muy relacionado a lo que leímos con los proyectos integradores. Eso es la realidad. O sea, los proyectos integradores es la base, el aprendizaje significativo. Como ventajas y desventajas al aprendizaje significativo, tenemos la retención de la información. O sea, esta teoría se basa en la retención de información por el alumno, ya que los conceptos nuevos se conectan con conceptos ya existentes, proporcionando un significativo al nuevo conocimiento. Fomenta el pensamiento crítico y la reflexión de los conceptos ya aprendidos. Y como desventaja, pues tenemos que los conceptos no se enfoca al desarrollo de habilidades de la comprensión lectora y escritura, obviamente, pero pues lo ven en los proyectos, en los aprendizajes científicos. No todos los alumnos aprenden de la misma manera. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es una teoría muy general, lo que significa que no se ajusta a todos los alumnos, ya que no todos aprenden también de la misma manera. Como conclusión, el aprendizaje significativo transforma la manera en que los estudiantes interactúan con el conocimiento. Al pasar de la memorización y la comprensión y la conexión con sus experiencias y conocimientos previos, los estudiantes no solo aprenden más, sino que aprenden mejor. Como educadores, nuestro rol es crear entornos y oportunidades que faciliten ese tipo de aprendizaje, haciendo que el contenido sea relevante y activando la participación activa de los alumnos. En la presentación, como nos había mencionado, se utilizó la inteligencia artificial en Gemini para preguntar qué es el aprendizaje significativo, el ChatGPT, para mencionar y darles ejemplos en México de un aprendizaje significativo. También se utilizó la inteligencia artificial de Canva y la presentación es en Canva, así como la bibliografía siguientes. Y ya sería todo de nuestra presentación, maestro. Bien, Yasmín, muchas gracias. ¿Cómo le tengo? Allá. Listo. Muy bien. Am, a las tres, Yasmín, Edith y Lisette, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, ok, muchas Sí. gracias por su presentación. Les quedó muy bien, gracias por este esfuerzo, ¿sí? Y espero que no les haya parecido especialmente, ay, perdón, ¿por qué no me dicen que no me veo? Especialmente difícil realizar su exposición en este formato virtual, pero lo decidí así pues para, sobre todo para no atrasarnos en los contenidos y porque tenemos un calendario y pero también pues esperaba que lo tomaran pues como un reto, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a circunstancias diversas, en lo profesional también, ¿no? Entonces, aprendizaje significativo como recomendación principal
me parece que para futuras ocasiones, no solamente en esta asignatura, sino en otras, ustedes podrían reducir un poco el tiempo dedicado a los ejemplos, ¿sí? Tal vez con un par de ejemplos hubiera sido más que suficiente acerca de cómo o mediante qué estrategias se puede conseguir un aprendizaje significativo y centrarse un poco más precisamente en las características de el concepto central y los autores, digamos, que han ayudado a la construcción, pues, del concepto o de la teoría que se está manejando. Y es muy interesante varios puntos que ustedes han tratado, ¿no? Sobre todo esta relación de la construcción del aprendizaje significativo y su relación con los aprendizajes previos, ¿no? Y además de eso, cómo aplicarlo desde las características contemporáneas del sistema educativo, ¿no? Y cómo lo relacionan precisamente con un concepto que no se menciona en relación al aprendizaje significativo, como lo es la evaluación formativa. Eso es algo nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en su búsqueda de información, en su investigación, ustedes también se preocuparon por eh, relacionar este tema con las características y las necesidades actuales de la educación, ¿no? Como es la evaluación formativa y aparte de eso, ustedes relacionan el aprendizaje significativo con los proyectos, que es algo que todos estamos de alguna manera obligados a llevar a cabo en este momento. Y en cuanto a la participación activa de los estudiantes, es decir, que es un observador activo, ¿sí? Ustedes fueron un poco más allá y me parece que lo relacionan con el constructivismo, lo cual es muy acertado, dado los postulados de la nueva escuela mexicana, pues, ¿no? En donde el constructivismo es el modelo pedagógico todavía principal, ¿no? Y en cuanto a los límites, me parece que ustedes lo supieron manejar muy bien porque mm, mencionan precisamente ustedes que que se trata de una teoría general, ¿no? Es tal como la ha postulado David Ausubel, pero el docente tiene que encontrar la manera para salvar o superar, ¿sí? Estas limitaciones y eso lo vamos a hacer nosotros con la observación del grupo y se relaciona con el siguiente tema porque para eso precisamente tenemos que conocer los canales de aprendizaje de nuestros alumnos y ver de qué manera a través de esos canales de aprendizaje les podemos ayudar a llegar a un aprendizaje significativo, lo cual se relaciona con lo que ustedes hicieron también ya, que es plantear actividades que involucren diversos canales, ¿no? Visuales, kinestésicos, auditivos, o combinados, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido sí resulta un trabajo de investigación, pues completo, solamente como sugerencia, reducir el número de ejemplos, no le resta nada a su intervención, ¿ok? Muy bien. A ver, de sus compañeros, ¿alguien tiene alguna observación, un comentario, una pregunta para sus compañeros que acaban de exponer? Edith. Profesor, yo creo que, bueno, nos dividimos nosotros la presentación, elegí Sí. iniciarla, pero yo Ajá. creo que parte de poner ejemplos era que teníamos, o sea, leímos las indicaciones que decía que teníamos que tener de 30 a 40 minutos en exposición, y yo supongo que por eso hubo muchos ejemplos por las compañeras, pero porque era como cubrir el tiempo, o sea, decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer tanto? Porque yo, por ejemplo, con lo que daba al inicio, pues prácticamente se desarrollan muchos ejemplos con eso, ¿no? Ujú. Y pues era Ok. como que absorber la mayor información posible.
Muy bien, Edith. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún comentario, una pregunta acerca de esto? ¿No? Ok. Muy bien. Si no es así, entonces permítanme, ahora que hay más gente conectada, les voy a nombrar lista antes de terminar la sesión, ¿sí? A ver, Elba, Karina. Maestro, Elba, Karina ya nació su bebé y Ah, ok. ya no se va a Bueno, conectar, pero al sí, sí, parecer ya habló con el maestro Gustavo y con sí. Mónica. Marisol, muchas gracias. Le De manda nada. un abrazo y una felicitación, por favor, a Elba de mi parte y pues Gracias. espero de verdad que estén bien ella y su bebé. Sí, sí, están bien. Gracias. Pues qué gusto. Entonces, en cuanto ella pueda, espero verla en línea, porque presencial, supongo que va a tardar un tiempo. Yo Entonces, creo que sí. sí, no, ojalá que se recupere y pues disfrute a su bebé. Muy bien, Yolanda. A la orden, maestro. Hola, Yolanda. Irma, ya. Presente, profe. Ana Lilia. Buenos días, profe. ¿Me Bueno, permite comentarle algo? por favor. Maestro, yo no me pude conectar más antes. Voy llegando de una cita médica de mi hijo y no alcancé a llegar. Ya no sé, ya no supe si mis compañeras ya expusieron, Sí, sí, porque sí, me tocaba con ellas. sí. Y pues no pude No, no, llegar. no. No, apenas vamos a exponer. Sí, le toca con Yolanda. Sí. Todavía tienen pendiente su exposición, no se preocupe. Ay, gracias, maestro. Gracias, Sí. compañeras. Claudia Yasmín. Ah, ok, ya. Gracias, Claudia. Marisol. Presente. Ana Rosa. Presente, maestro. Carolina. Presente. Edith. Gracias, Edith. Presente, profesor. De nada. Claudia Sinaí. ¿No está? Ella al parecer tuvo trabajo, profe. Ah, ok, muy bien. Lisette. Gracias también. Presente, maestro, Ana, ¿de qué? Galileo, buenos días. Buenos días, maestro. Presente. Y Yasmín. Yo presente, maestro. Sí, hola. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, para no tener problemas de tiempo, les voy a dar por terminada esta sesión y les voy a compartir el siguiente enlace para que puedan realizar su exposición el equipo que sigue. ¿De acuerdo? Muy bien.